47 de la tarde y volvemos con una sección favorita del canal donde, bueno, nada, va a estar comentándonos Simón Dubó con su columna de Trotamundos acerca de las elecciones en Honduras, ¿no, Simón? Exactamente. Estamos ante un momento bisagra del país centroamericano Ujú. porque se está librando una elección que no tiene precedentes de pronto en términos de lo que vendría a ser la política hondureña en concreto. Y cómo la continuidad de lo que antes era el Partido Libertad y Fundación, el Partido Libre en este caso fundado por Manuel Zelaya y sucedido después por Xiomara Castro, termina entrando como en una crisis de pronto por los últimos resultados de las elecciones de la primera vuelta, en este caso electorales, que dejaron mucho de qué hablar en términos del futuro del país propiamente. Particularmente estamos viendo una suerte de resultados que no eran de los esperados. De pronto las encuestas no respondieron ante un panorama que presenciara, ¿no? este resultado en particular. Sí, que de hecho acá viendo un poco, el Partido Nacional sacó un 40%, el Partido Liberal un 39,47% y el Libre 19,30%. Así es, y en este caso lo que vemos es casi un empate técnico entre el candidato Nasri Asfura del Nacional Sí. y Salvador Nasralla del Liberal, donde están casi cabeza a cabeza en términos de votos. Están en una diferencia muy mínima y de hecho Sí. se dieron vuelta en un momento en el conteo oficial de votos. Otra cosa que también hay que destacar es que la muy baja participación en los comicios electorales, porque habían al menos 6,5 millones de habitantes habilitados para ir a votar y solamente en este momento están contabilizados menos de 3 millones de votos. O sea, Wow. estamos hablando de menos del 50% Sí, de hecho padres. la diferencia de los votos son menos de 10.000. O sea, la diferencia entre el primero y el segundo son menos de 10.000 votos. Para los números que se deberían estar manejando es Sí. enorme. Y en este sentido también tenemos a dos candidatos de derecha disputándose la presidencia. Más o menos lo que pasó en Bolivia, pero sin la proscripción en este caso. Sí. Aunque de igual manera la actual presidenta Xiomara Castro denuncia un posible fraude y hasta una brutal intervención de parte de la injerencia estadounidense en estas elecciones. Sí, para los dos primeros Qué candidatos. raro. ¿En serio? ¿Estados Unidos metiéndose en otros países? Están denunciando que hubo votos para ambos. Para ambos. Para el primero y el segundo, que lo que hicieron fue intervenir para darle votos a ambos. ¿Quién se lo hubiera esperado de pronto? Sí. No, estamos ante un panorama en el cual Honduras podría llegar a volver al bipartidismo tradicional de dos partidos de derecha en este caso, Ujú. aunque lo cierto es que el Partido Libre había tenido ciertos momentos de inestabilidad y también a pesar de salir adelante de pronto en lo que vendría a ser la política salvadoreña, Zelaya y Xiomara Castro han reducido significativamente la pobreza y han realizado muchas políticas públicas que han beneficiado principalmente a los sectores populares, a los sectores medios. Lo cierto es que eso no ha sido suficiente como para validar su gestión en estas últimas elecciones. Y aunque estamos en un panorama tan incierto, de pronto también les repercute lo que está pasando a nivel regional, cercano. De pronto están en la frontera con El Salvador, un país que tiene en este momento a Nayib Bukele, un presidente populista de derecha, bien autoritario y bien cercano a Trump en muchos sentidos. Sí, sí. Y eso claramente repercute significativamente ante la mirada del pueblo salvadoreño. Sí, aparte la amenaza que está ejerciendo Trump en la región no es menor, digamos. No, por supuesto. La amenaza militar, digo, si pisás el agua y te tiran 2 misiles, o sea. Ya no tiene ni siquiera el mínimo disimulo para decir, no. apoyen Cada vez a más este explícito. candidato, porque si no vamos a ser tan generosos con su país. Lo dijo acá. Sí, lo dijo acá. Lo dijo acá antes de las elecciones legislativas. Sí, y ahora Argentina está- está muerto, sí. apoyen a Milei o nos vamos. Y ahora está matando a pesqueros de Venezuela porque no le gusta Maduro y es como, Exactamente. qué sé yo. Así es.
Y en este caso lo que está pasando en Honduras no puede ser visto como un síntoma de lo que está pasando a nivel regional en toda la sección, con una izquierda bastante debilitada en términos electorales y una derecha que avanza con cierto apoyo imperialista y a su vez también cada vez más organizada en un sentido más, como se dice, integrado al avance tecnológico, a la extracción de recursos naturales y a la fuerte influencia estadounidense dentro de lo que es la región, más en este momento con un autoritarismo fuerte. Sí, la realidad es que sí. Sí. Cada vez se nombra más, digamos, el instalar centros para procesamiento de inteligencia artificial en distintos países de Latinoamérica, usarles el agua, etcétera, digamos. Así que sí, lo tecnológico está involucrado. Y también pensar de pronto cómo también los partidos tradicionales de pronto entraron en crisis ante las consecuencias de la propia globalización, los momentos en los cuales ni siquiera se pueden proyectar más allá de medidas que sirvan para conservar lo que ya se tiene y no profundizar esas políticas de transformación. Sí, yo justo esta semana vi, no me acuerdo exactamente quién era el que tiró la idea, pero esta idea de hay que dejar de nombrar a Milei y a Trump, hay que empezar a pensar en otras alternativas de pronto. En plantear qué carajo queremos hacer nosotros, digamos. O sea, el dejar de reaccionar casualmente a lo que está pasando y ser un poco más proactivos y decir, che, yo quiero esto de mi país, quiero esto de la producción, quiero esto, que suceda esto. Porque la realidad es que jugar a lo que juegan ellos siempre van a ganar, digo, tienen el poder del dinero de su lado, digo. Hay una cuestión de lo que nosotros mejor podemos hacer es tener la razón y demostrarlo en los hechos. Hacer lo que, si querés, hizo China, por ejemplo. Digo que China lo dejaron en la lona después de la guerra del opio, quedó literalmente empobrecido y desde ahí, desde el lugar que le dieron, ellos empezaron a construir, a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y hoy en día les rompieron el orto, perdón el francés. No te preocupes. Sí, es cierto. Yo creo que desde ahí, digamos, uno tiene que jugar en este caso, a hacer la política que le sirva a la Argentina desde la Argentina y pensar y repensarse desde uno, ¿viste? Dejar de mirar al otro y mirar afuera, digamos. O sea, es una cuestión de plantear cosas, de plantarse, ¿viste? Porque jugar a lo que juegan ellos no van a jugar siempre mejor. Porque aparte... y tampoco hacer la contra por hacer la contra, Sí, sino claro. demostrar Sí. que hay una alternativa. Sí. Sí, ¿Qué es lo que sí. se viene muchas veces se habla, lógicamente queda en un eslogan, Sí. pero hay otra forma, ¿viste? Total. Yo creo que el gran éxito de estas políticas, o de estos políticos, por ejemplo Milei, no sé si, digamos, el éxito, entre comillas, ¿no? Es hacerte creer que no hay alternativa. Es Sí. decir, che, mirá, hay que hacer la reforma laboral. Sí, sí. Che, mirá, hay que ajustar. Sí, sí. El tipo vino y dijo, che, hay que ajustar, y nadie dijo, pero ¿por qué? ¿Y a quién? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, Sí. yo no quería, a mí no me dijiste que ibas a ajustar recortándole al Garrahan o hablo a nivel nacional porque también es un poco lo que pasa en el mundo, ¿no? No, el total, tema de la claro. derechización, Sí, sí, sí. el tema de ser radicalmente de derecha, ¿viste? Y que cada uno se arregle solo y bueno, hay como una... Por eso yo cuando dicen la batalla cultural, yo digo, puede ser que de alguna manera se esté ganando, pero no es la guerra, es una batalla, la batalla No, es temporal. total. En algún momento vamos a tener que revertirlo, repensarlo, como decís vos, Ujú. y demostrar que hay alternativas. De hecho se hizo, como Sí, vos ponías el ejemplo de China, yo te pongo el ejemplo, bueno, Argentina mismo, en Latinoamérica, Sí, lo sí, hemos sí. hablado muchas veces con el Mercosur y demás. Bueno, no por nada, digo, la guerra de la Triple Alianza, que básicamente hacemos mierda a Paraguay, que lo dejamos en nada. Paraguay estaba empezando a tener un nivel de desarrollo Sí. que les dio miedo. A ver, Totalmente. la potencialidad de hacerlo existe. Lo que hay, a ver, hay que reconstruir desde muy abajo, pero hay que empezar a hacerlo y dejarse joder, ¿viste? O sea, hay que mojarse los pies, hay que sí, caminar en el barro durante un montón de tiempo, pero se puede, loco. Yo creo que en ese sentido, qué sé yo, horizonte hay, digamos. Sí, sí, total. Aparte, como decíamos recién, estuvo probado y se puede Sí, hacer sí. tranquilamente, con lo cual me parece que es cuestión de decir. También es cierto que cada cosa lleva su tiempo. Sí. Esto es coyuntural. Venimos de una época en la cual la gente la pasó mal. Quizás. Sí, hay un cansancio general. Hay un cansancio nosotros estamos general. cansados, digo. ¿Qué pasa? Sí. Quizás
hubo políticos, por no dar nombre, que a caballo de esos ideales que tenemos nosotros, llegaron e hicieron lo contrario. Entonces eso también te desgastó. No, totalmente. Entonces ahora hay que salir a explicar que es una cuestión de ideas, no tanto de nombre, porque el nombre, viste, por ahí puede ser medio veleta. Total. Sino como explicás que ahora legisladores se dieron vuelta y le dan la primera minoría a Milei, que fueron votados por otro partido para hacer otra cosa, pero Total, bueno, total. es complejo. Es complejo y también denota una crisis en la institucionalidad Totalmente. a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso viene alguien de afuera y te dice, hay que romperlo porque no sirve, la democracia no sirve, y la gente como que dice, antes era una barbaridad, y hoy dice, y sí, es verdad, mirá lo que son los políticos, mirá lo que es esto, mirá lo que son las instituciones, mirá. Y hay un punto en donde tienen razón, pero el tema es que no tienen razón. Claro, O sea, exactamente. Ese es el éxito de la derecha. Ese es el éxito de la derecha. Sí, sí. Creer que eso que antes te daba horror, hoy la gente dice, che, por ahí no está tan equivocado este tipo. Porque vivimos en una locura tan generalizada que de repente cualquier cosa parece válida. Digamos. Tal cual. Yo quería seguir desarrollando un poco más estas andadas de pronto de Donald Trump en el resto del mundo, y particularmente me llama la atención su presencia dentro de lo que es el intervencionismo de lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento. Sí. Como un conflicto que ya no tiene sentido en un punto sostenerlo, Ujú. y Trump ha hecho bastante hincapié en el hecho de que Ucrania debería en este sentido ceder finalmente los territorios que ya Rusia anexionó, Sí. y que realmente no tiene sentido alguno su integración dentro de la OTAN, Sí. por lo que pasaría a ser como una suerte de derrota significativa tanto para Europa en sí misma Ujú. como para Zelensky en este momento, que ya no tendría ninguna justificación para seguir en el poder por más tiempo. Es interesante, ¿no?, ver cómo de pronto algo que viene pasando en todo el mundo, ¿no?, como esta aparición de caricaturas o gente muy, muy estrafalaria en el poder, tiene sus consecuencias y tiene también su forma de manifestarse en temas tan crudos como lo es la guerra en este momento. Bueno, en este caso, yo creo que, digamos, se puede ver como un paralelismo, digamos. Estados Unidos es como que se va replegando del mundo. O sea, como que quitó el USAID, que era esa forma de meter guita en medios de distintos países para que hagan propaganda por Estados Unidos, por ejemplo. Y empezó a decir, che, Ucrania tiene que dejarse de joder porque Rusia ya le ganó y qué sé yo. Hay una cuestión de repliegue de Estados Unidos hacia América, y empezó en ese mismo momento a amenazar a Venezuela, porque hay una cuestión de, bueno, América para los americanos, Rusia se mantiene entre Europa y Asia, y a China no lo jodemos con Taiwán. Y Europa se quedó sin saber para dónde ir. Porque el problema es que Europa lo que se ve es que se le vienen los rusos. Saben que si Ucrania pierde la guerra, van a quedar sumidos económicamente a la potestad de Rusia. Pero el tema es ya que lo están con Estados Unidos. El tema es ese. O sea. En un sentido, y ahora no tienen con qué presionar, y pierden en un sentido la influencia que tenían originalmente en el resto del mundo. Total. Por esa razón también es importante ver en qué momento de la historia nos estamos situando y por qué las implicancias de esta finalización del conflicto podrían significar también un cambio en la balanza de los poderes y en la balanza de la influencia a nivel internacional. ¿Quién podría llegar en este momento a manejar el tablero? En este momento es fundamental para entender por qué, por ejemplo, Putin ahora no tiene rienda suelta para seguir comercializando con India para que le compre hidrocarburos y de esa manera seguir financiando la guerra, por diciendo yo hasta acá, hasta no ganar, no paro. Claro. Yo voy al todo por el todo. Digamos, también hay un componente que es demasiado importante, que es el tema de la tecnología. Sí. En Taiwán existe la empresa más grande de microchips, que es TSMC, que entre otras cosas usa diseños, o sea, usa máquinas de litografía que básicamente lo que hacen es generar, digamos, esas trazas muy pequeñas en el silicio para hacer los chips, que solo las puede hacer un país en el mundo y está en Europa.
Yo creo que la razón por la cual en este momento a Europa no le están pasando por arriba es eso, y que digamos, la estabilidad del mundo está dependiendo de qué pasa con la tecnología en este momento. Por supuesto. Totalmente. Bueno, esto sería para ponernos a reflexionar sobre lo que está pasando a nivel internacional y cómo estas implicancias pueden llegar a afectarnos de alguna u otra medida, porque sin ir más lejos, si estamos a punto de estallar en un conflicto bélico a nivel internacional, Argentina en este momento, bajo la presidencia que tenemos en este punto, no va a estar neutral. No va a ser neutral. Todo lo contrario. Y es el primer aliado. Y va a ser estratégicamente aliado a las fuerzas imperialistas. Por eso es importante que por lo menos tengamos la voluntad de conocer lo que pasa afuera de las fronteras de este país. Porque justamente es ahí donde va a estar puesto el foco del nuestro. Bueno, esto fue del Trotamundos de Simón. Vamos a un temita y volvemos.